28 días sin mover un solo dedo. Un hombre recostado en una cama de hospital en Guadalajara no puede hacer absolutamente nada. Ni un brazo, ni una pierna, ni un dedo. Solo puede mover los ojos. Su esposa le da de comer en la boca, le asiste con cada necesidad básica. Hay médicos especializados que entran al cuarto, lo examinan y le repiten lo mismo cada vez. Olvídese de la lucha libre. Olvídese de volver al encordado. Si llega a caminar algún día, agradézcaselo a Dios. Ese mismo hombre, 2 décadas atrás, portaba en la cintura el campeonato mundial semicompleto de la N-Way. El mismo hombre que llenó la Arena México hasta que cerraron el recinto esa noche. El mismo hombre que le prometió a su padre y al mundo que jamás perdería la máscara. El Rayo de Jalisco Jr. Hay 4 cosas que una vez que las escuches, no te las vas a poder sacar de la cabeza. La primera te va a indignar. Una empresa que recibió de este hombre 32 años de sangre, lesiones y arenas repletas, tardó 28 días en llamarle cuando estaba paralizado sin poder moverse. 28 días. La segunda te va a sacudir. La empresa que luego sería la WWF quiso contratarlo en los años 80. Fueron en persona y alguien más tomó esa decisión por él. La tercera no la vas a poder creer. Rechazó entrar a la Arena México cuando le ofrecieron el contrato porque quería algo distinto, algo que nadie en su posición habría pedido. Y la cuarta lo explica todo. Lleva una placa de titanio en el cuello, no como metáfora, sino como recordatorio permanente de que un hombre subió al ring una noche no a ganarle una lucha, sino a destruir su carrera para siempre. Pero antes de contarte la primera, hay algo que la mayoría desconoce, algo que él mismo reveló en una entrevista sin percatarse de todo lo que estaba dejando al descubierto, algo que transforma por completo la manera en que entiendes cada una de esas 52 máscaras que conquistó, cada una de esas 26 cabelleras, cada una de esas 26 cirugías. Si quieres comprender qué convirtió al hijo de una leyenda en su propia leyenda, quédate, porque lo que vamos a descubrir aquí no es la versión que quieren que conozcas. Si alguna vez te preguntaste si los hijos de las grandes figuras realmente merecen ese lugar, o simplemente lo heredaron, dale like ahora mismo. No al final, ahora, porque la historia de este hombre tiene la respuesta más brutal y más honesta que hayas escuchado. ¿Qué habrías hecho tú si tu propio padre te hubiera cerrado la puerta? Si te dijera que antes de ser luchador, tienes que conseguirte un título universitario. Si la empresa que te lo dio todo hubiera tardado casi un mes en llamarte cuando pensabas que ibas a morir. Si la organización de lucha libre más grande del mundo hubiera querido contratarte y alguien más hubiera tomado esa decisión por ti, sin consultarte. ¿Y qué habrías hecho con la máscara de tu padre? La máscara de un hombre que fue grande, grande de verdad, y que un día la perdió. Guadalajara, principios de los años 60. Un niño inquieto está solo en la sala de su casa. Hay una maleta abierta en el suelo, la maleta de su padre. El niño, que tiene 5 o 6 años y no entiende nada del mundo de los adultos, se acerca, abre la maleta, mete la mano y saca una máscara. No sabe qué es. En el barrio donde vive en Milpa Alta, donde la familia se instaló cuando el padre tuvo que trasladarse a Ciudad de México por trabajo, no había televisión de lucha libre, no había arenas, no había referencia. El niño ve un objeto extraño, colorido, con huecos para los ojos y la boca, y lo único que piensa es que es algo de adultos que no comprende. Después, con el tiempo, alguien le dice la verdad.
Eso que encontraste en la maleta de tu papá es el Rayo de Jalisco. Tardó años en dimensionar el peso de esas 4 palabras, porque el Rayo de Jalisco padre, cuyo nombre real era Máximo Linares, no era un luchador cualquiera. Era el tipo de figura que llenaba arenas solo con aparecer, el que tenía ángel, el que tenía magia, el que hacía que la gente se pusiera de pie, no por lo que ejecutaba dentro del ring, sino por cómo lo hacía, con elegancia, con gracia, con un porte que sus propios hermanos, Tony Sugar y Black Sugar, también luchadores, nunca alcanzaron del mismo modo. El niño de la maleta tardó en entenderlo, pero cuando lo entendió, ya tenía 8 años entrenando lucha olímpica a nivel infantil en el estado de Jalisco. Competía, ganaba. El cuerpo y la mente ya habían tomado la decisión que el padre aún ignoraba. Y entonces el padre se enteró y puso una condición. Primero estudias, me traes un título, doctor, ingeniero, arquitecto, lo que sea, algo que te dé una base si fallas como luchador. Primero eso, y después hablamos de la lucha libre. Así que el hijo hizo las 2 cosas al mismo tiempo. Estudió de día y luchó de noche en secreto, bajo un nombre que no era el suyo, Rayman, sin el peso del apellido, sin que su padre supiera nada. Si todavía no estás suscrito a Detrás de la Fama, este es el momento. Este tipo de historias no las vas a encontrar en otro lado. A los 6 meses de estar luchando como Rayman, en secreto, por los pueblos de la costa del Pacífico, ganó su primer campeonato, el Campeonato de las Costas del Pacífico. A los 6 meses. Y hay una fecha que define todo lo que viene después. El 28 de noviembre de 1975. Ese día debutó como Rayo de Jalisco Jr. No porque él lo eligiera, no porque él lo hubiera planeado, sino porque su padre, sin avisarle, sin consultarle, ya había tomado la decisión por él. Todo regresa ahí, al padre. Ahí empieza todo y ahí termina todo también, aunque eso todavía nadie lo sabe. Máximo Linares era un hombre de principios, un hombre que había construido todo a base de esfuerzo, que sabía lo que costaba abrirse paso en un mundo donde los círculos eran cerrados y los celos entre compañeros eran una realidad cotidiana. Un mundo donde si alguien tenía tu lugar, lo defendía con uñas y dientes. Y si tú querías ese lugar, tenías que merecértelo. Por eso no quería que su hijo fuera luchador. No era crueldad, era protección. La protección de alguien que había visto a muchos prometedores quedarse en el camino, que sabía que la lucha libre podía romperte de 20 formas distintas antes de darte algo a cambio, y que no estaba dispuesto a ver a su hijo destruido. Pero el hijo ya era un caso perdido. Desde los 8 años entrenaba lucha olímpica en el estado de Jalisco. Participaba en competencias infantiles a nivel estatal. Ganaba. El cuerpo y la cabeza ya habían elegido mucho antes de que el padre pusiera su condición. Así que la condición no detuvo nada. Solo retrasó el momento en que el secreto saliera a la luz. Empezó como Rayman, sábados y domingos lucha libre, lunes a viernes estudio. Los fines de semana los pasaba en arenas pequeñas de Jalisco, Mazatlán, la costa. Nadie sabía que era el hijo del Rayo de Jalisco. Nadie, salvo los que inevitablemente se enteraban, porque en el mundo de la lucha libre los secretos duran poco. A los 6 meses de cargar ese doble secreto, luchador en la noche y estudiante de día sin que su padre supiera, ganó el Campeonato de las Costas del Pacífico. Y a los 10 meses alguien le avisó al padre. La llamada llegó a la casa. El padre habló con su esposa. Ella le pasó el teléfono. Hablaron. Ella colgó y le dijo al hijo: «Llévate esta maleta a Ciudad de México mañana.
Tu papá la necesita. Esa noche el hijo metió en su propia maleta su equipo de Rayman, por si acaso, por si había oportunidad de alguna lucha, porque tenía 17 años y era ansioso, y la lucha libre ya era su vida, aunque nadie lo supiera. Llegó a Ciudad de México, y lo primero que vio fue un cartel en la entrada de la función, un cartel que nunca había visto, un cartel que nadie le había anunciado. Y en ese cartel, impreso en letras grandes para que no hubiera duda, aparecían dos nombres juntos por primera vez en la historia: Rayo de Jalisco y Rayo de Jalisco Jr. ¿Y ese güey quién es?, pensó el hijo. El segundo era él, y su padre ya lo había decidido todo. Cuando se encontró con su padre antes de la función y le preguntó qué estaba pasando, la respuesta fue sencilla y directa como siempre. «Pon ese equipo, vas a ser tú, no te pases». Así debutó como Rayo de Jalisco Jr., con las botas del padre que le quedaban grandes, con las mallas que le sobraban porque el padre era más alto, con un nombre que nadie le había explicado del todo, y que ese mismo día empezó a entender que pesaba toneladas, pero todavía no sabía cuánto. Los primeros meses como Rayo de Jalisco Jr. fueron una lección de humildad que nadie le había advertido. El nombre abría algunas puertas, sí, pero también cerraba otras, porque había luchadores en el circuito que miraban al hijo del Rayo con la misma desconfianza con la que se observa a cualquier privilegiado que llega sin haber pagado la cuota completa. Y aunque él llevaba años pagando esa cuota, entrenando en secreto, luchando en pueblos de la costa, durmiendo en camionetas en viajes de 18 horas, nadie en esos vestidores lo sabía todavía. Tuvo que demostrarlo noche a noche, plaza a plaza, con el cuerpo, porque después de ese debut inesperado, el padre le dijo algo que el hijo tardó en procesar. «Tiene mi apoyo, pero usted busque su trabajo. No lo iba a llevar de la mano, no lo iba a meter en los programas, no lo iba a presentar como su sucesor. Si quería ser luchador, que lo fuera, pero que se lo ganara». Y aquí viene lo que casi nadie conoce. El hijo fue a tocar puertas. Fue a Guadalajara a la Arena Coliseo con don Julián Sánchez, el promotor del circuito de Occidente. Llevó sus programas, llevó su licencia, llevó el historial de un joven que había luchado codo a codo con figuras de primera. Estaba convencido de que ese historial era suficiente. Don Julián ni los miró, agarró los programas y los empujó a un lado. Sin voltear a verlos, continuó escribiendo lo que estaba escribiendo y sin levantar la vista dijo: «No hay lugar». Así, sin explicación, sin mirarlo a los ojos, con un gesto que dejaba claro que ese muchacho no merecía ni 5 segundos de su atención. El hijo recogió sus cosas y se marchó sin escena, sin drama, y comenzó a golpear otras puertas. Fue con don Gustavo Salazar en Puebla. Le gustó, lo contrató. A las pocas semanas ya llenaba la Arena Puebla los domingos. Se convirtió en un ídolo en Puebla antes de haber pisado la Arena México. Ganó máscaras ahí. Ganó el respeto del público ahí. Y entonces ocurrió algo que el hijo nunca esperaba. El señor Salvador Lutero, el jefe máximo de la empresa mexicana de lucha libre, el hombre más poderoso del pancracio en esa época, lo mandó llamar a su oficina en la Arena México. El hijo fue, le mostró sus programas. Lutero los revisó y sin muchos rodeos le dijo: «Te estás codeando con los buenos. Muy bien. Aquí al fondo está programación. De una vez pasa para que te tomen en cuenta. Acceso directo a la Arena México, a la Catedral de la Lucha Libre, el sueño de cualquier luchador de esa generación». Y el hijo dijo que no. Literalmente dijo que no.
Explicó que quería ser local en Guadalajara primero, que antes de la Arena México quería ganarse la plaza de donde venía. Lutero colgó el teléfono de inmediato y llamó a Guadalajara. Le habló a don Julián, el mismo que había apartado sus programas sin mirarlos, y le dijo que atendiera al Rayo Junior. Así de rápido, el cambio fue inmediato, de la puerta cerrada a la primera fila, en 2 llamadas telefónicas. Recuerda ese patrón, lo vas a ver repetirse. Durante 9 meses luchó en el circuito de Occidente. La empresa de Ciudad de México fue a buscarlo 3 veces. Las 2 primeras dijo que no. A la tercera, convencido por el señor Plata, el programador que creía en él, dijo que sí y llegó a la Arena México. Pero eso no fue lo que esperaba encontrar. El señor Salvador Lutero tenía una filosofía muy clara sobre los luchadores, una filosofía que el Rayo Junior aprendió de la manera más directa posible. Una noche llegó a la oficina con el tobillo tan inflamado que no podía ponerse el zapato. Llegó en chancla, le mostró el tobillo, le explicó que no podía luchar y Lutero lo miró fijo a los ojos y dijo las palabras que el Junior repetiría toda su vida. «Mire, joven, le voy a decir una cosa. El Rayo de Jalisco ni se enferma ni se lastima. Eso fue todo». Fin de la conversación. El Rayo Junior se levantó, dio media vuelta y se fue. No a descansar, a luchar. Esa fue la escuela. Y en esa escuela construyó algo que pocos de su generación alcanzaron. No fue sencillo. No porque el nombre de su padre no abriera puertas, las abría, claro que sí, sino porque ese mismo nombre generaba expectativas que era imposible no sentir. Cada vez que alguien veía llegar al Rayo Junior, lo primero que pensaba era en el padre, y entonces él tenía que trabajar el doble para que lo vieran a él, no a la sombra del apellido. La gente no me quería al principio, reconocería después. Veían la imagen de mi papá y como que no me aceptaban a mí. Entonces tenías que sacrificarte el doble para demostrar que tenías la capacidad. Y vaya que la tenía. Alcanzó a luchar contra el Santo, contra Blue Demon. Todavía alcanzó a Black Shadow, a René Guajardo, a Ray Mendoza, al Ángel Blanco, a Aníbal, los grandes de la era dorada, los que construyeron la lucha libre mexicana. Le vieron actuar y le tomaron en serio, y entonces llegaron los campeonatos. El campeonato nacional peso completo lo conquistó 6 veces. 6. Cada vez que se lo arrebataban lo recuperaba, no por casualidad, como un sistema, como la demostración de que su lugar en lo alto no dependía de nadie más que de él mismo. El campeonato mundial semicompleto de la NWA, cuando ese título valía lo que valía, lo sostuvo durante 2 años consecutivos. En el primero realizó 18 defensas, en el segundo alrededor de 20, y por 2 años seguidos fue reconocido como el mejor campeón mundial por número de defensas. Un récord que según él mismo nadie ha logrado superar desde entonces. Además, el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo, el Mundial de Tercias, el Mundial completo, 52 máscaras conquistadas, 26 cabelleras. En una ocasión, luchó en pareja con el Gigante González, el luchador mexicano de casi 230, que después pasó a la empresa y vio de cerca lo que era la diferencia de escala física en el ring. «Pareces un pollo a su lado», diría después riendo. Pero también trabajó con él, lo respetó, lo valoró. Y entonces vino la rivalidad que definió toda una era. 100 Caras habían sido amigos, habían entrenado en el mismo gimnasio con el profesor Velasco, habían llegado casi al mismo tiempo a Ciudad de México desde Guadalajara, los dos persiguiendo el mismo sueño. Y en algún momento
sin que ninguno de los dos pudiera explicar exactamente cuándo ni por qué, algo se quebró entre ellos. Fue en la Arena Coliseo, en una lucha donde eran compañeros de pareja. El Rayo tenía agarrado a un rival cuando de pronto llegó Cien Caras con unas patadas voladoras y se las conectó a él, a su propio compañero. El impacto fue tan violento que el Rayo salió disparado por encima de las cuerdas y cayó en la segunda fila de butacas. Ahí comenzó todo. Durante 5 años, desde 1985 hasta 1990, se enfrentaron en cada rincón de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, la Arena México, la Arena Coliseo. Donde se anunciaban juntos el cartel se agotaba, la gente se quedaba afuera. La rivalidad era tan intensa que en una ocasión se pelearon dentro de las oficinas de la empresa, tumbaron una mesa de cristal y Paco Alonso tuvo que llamarlos a los dos, como a niños revoltosos, para separarlos. Pero Cien Caras no fue la única historia oscura de esos años. Bajo toda esa gloria había algo que crecía en silencio, algo que el público no podía ver desde sus butacas, algo que solo se haría visible una noche específica, en una arena específica, con un rival específico. Y aquí es donde todo cambia. 2 veces estuvo a punto de morir encima de un ring. No es una hipérbole. No es el lenguaje exagerado de los promotores de lucha libre. 2 veces, en 2 noches distintas, en 2 arenas distintas, el cuerpo de este hombre estuvo al borde de apagarse para siempre. La primera fue en la Arena Coliseo de Ciudad de México, una lucha de campeonato contra máscara. Año 2000. El rival era Cien Caras. El Rayo Junior tenía un estilo inconfundible. Corría hacia las cuerdas tomando impulso con el cuerpo entero y desde ahí lanzaba su tope. No era solo un movimiento, era una firma. La gente lo reconocía en cuanto empezaba a correr. Esa noche corrió hacia las cuerdas y vio que Cien Caras intentaba bajar la cuerda para que el golpe fuera más grave. El intento fue a medias y el Rayo chocó de lado contra el acero. El acero. Lo que el público generalmente ignora y que el Rayo mencionó como un detalle que podría parecer menor pero no lo es que las cuerdas de los rings profesionales no son de soga. Son de acero recubierto con manguera de goma, metal sólido, envuelto en plástico para que no corte, pero al impacto, metal. El golpe fue tan brutal que el cuero cabelludo se separó del cráneo. Literalmente, el tejido que cubre la cabeza se levantó desde el punto del impacto, y al volver al ring, semi-inconsciente, se golpeó la ceja contra el borde del cuadrilátero. 2 heridas abiertas en cuestión de segundos. Lo llevaron a la enfermería y ahí comenzó la segunda parte del problema. No había ambulancia, no había servicio médico adecuado. El encargado de la función había incumplido con todos los requisitos de seguridad. Había un médico de comisión que entró al cuarto, lo vio sangrando y no hizo absolutamente nada. Se quedó parado como si estuviera esperando que el problema se resolviera solo. Ringo Mendoza estaba ahí. Le ponía una toalla en la cabeza, la exprimía, volvía a ponerla. La toalla se empapaba en segundos. La bestia salvaje también estaba ahí. Ese rudo enorme, ese hombre de aspecto feroz que intimidaba solo con entrar a una habitación, agarró al médico por la bata y le puso la cara a 2 centímetros de la suya. Usted tiene que hacer todo por él, y donde le pase algo, voy sobre usted. Pero el médico ya estaba paralizado de miedo, y el encargado de la función no aparecía por ningún lado. Los teléfonos de la empresa estaban bajo llave, no había ambulancia, no había nada. El Rayo seguía sangrando sobre esa mesa, y entonces empezó a ver la luz. No es una metáfora. Empecé a ver destellos azules, diría después. Ya no veía bien.
me empezaba a hundir en algo como esponjas y la vista ya nublada. Y entonces, como luchador, lo único que se me ocurrió decir fue: «No me dejen morir aquí. Regresen Mill Ring. Allá me muero». Nadie le hizo caso. Cruzó los brazos sobre el pecho y se dejó ir. Y en ese momento, justo en ese instante donde ya no podía más, pensó en sus hijos, en su esposa, y algo dentro de él dijo que no, que todavía no. Alguien consiguió un teléfono celular. Llamaron a la Cruz Roja. Cuando llegaron y le preguntaron qué día era, respondió: «El peor día de mi vida». Los paramédicos dijeron: está bien, sigue en sus cabales». La primera operación fue de emergencia, rápida, porque no había tiempo de hacerla bien. 2 semanas después, necesitó una segunda cirugía para limpiar el tejido que había muerto. Más de 60 grapas en el cráneo, decenas de puntos, la cicatriz que conserva hasta hoy. Pero eso, aunque parezca imposible de creer, no fue lo peor. Lo peor llegó después, con otro rival, con otra noche, con otro tipo de oscuridad. El nombre era Andrés Reyes, y el público lo conocía como Universo 2000, el hermano mayor de los Reyes Muerte, un atleta de 125 kilos de músculo que se desplazaba en el ring con una facilidad que asustaba, una máquina física que no le temía a nada ni a nadie. Esa noche en la Arena Coliseo, Universo 2000 aplicó el martinete. El martinete es la llave prohibida por excelencia en la lucha libre. La razón es simple. Se toma al rival de cabeza con los brazos aprisionados contra el cuerpo para que no pueda amortiguar el impacto, y se cae de rodillas contra el canvas. Todo el peso del que aplica la llave cae directo sobre el cuello del que la recibe. Con 125 kilos bien abrazado y saltando, hay un video. Existe para quien quiera buscarlo y tenga el estómago para verlo. Lo que se observa en ese video es escalofriante. El cuello del Rayo Junior se dobla al impacto de una forma que no debería doblarse. Y él cae y no se mueve. Él no subió a ganarme una lucha, diría después en entrevistas, con la voz todavía cargada de algo entre rabia y certeza. Él subió a terminar con mi carrera. Las cervicales desaparecieron, no como expresión, como diagnóstico médico. Los espacios intervertebrales se cerraron, los huesos de la columna cervical quedaron rozando entre sí, sin amortiguación, sin protección, el sistema nervioso en riesgo directo, la posibilidad real de parálisis permanente o de muerte. Lo llevaron a Guadalajara en ambulancia sin operar, solo a aguardar que la inflamación bajara lo suficiente para que alguien pudiera entrar a reparar el daño. 28 días en cama sin mover un solo dedo. Su esposa, la mujer que había estado a su lado en cada lesión, en cada cirugía, que había llegado en avión desde Guadalajara cuando le abrieron la cabeza en la Coliseo, le daba de comer en la boca, le asistía con cada necesidad. Y él, que en su vida no había aguantado más de una semana en reposo por ninguna lesión, que se había ido a una gira 5 días después de una operación de cadera con las puntadas todavía puestas, ese mismo hombre lloraba todos los días. Cada mañana lloraba pidiendo que le dieran la oportunidad de caminar. Recordaría años después: «Dame chance de dar un paso, Diosito. Dame chance de dar un paso y yo me encargo de los demás». Y los especialistas llegaban y le repetían: «Su carrera, olvídese, ya no va a volver a luchar. Si puede caminar, agradézcaselo». Pero hay algo en esta historia que duele de una manera distinta: sin poder moverse. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre no llamó. Cuando Paco Alonso llamó por fin, el Rayo ya tenía preparadas una promesa hecha, no a personas, sino a una máscara
de que el día que la pierda se retira, y un padre al que sigue dando vida cada vez que se pone el equipo y sube al ring. No sé si el Rayo de Jalisco Junior encontró lo que buscaba aquella noche de noviembre de 1975, cuando tomó las botas demasiado grandes de su padre y debutó sin haberlo planeado. No sé si el peso de ese apellido lo aplastó o lo hizo más grande. No sé si es posible cargar el nombre de alguien durante medio siglo y salir al otro lado siendo alguien propio. Pero sí sé una cosa. La maleta abierta en la sala de Milpa Alta, aquella noche del 21 de septiembre, no fue un descuido. Tal vez todo estaba pensado desde mucho antes de lo que nadie suponía. ¿Tú qué crees? ¿Se puede cargar el nombre de alguien más toda la vida y aún así construir el tuyo propio? ¿O cuando llevas la máscara de tu padre, en el fondo siempre eres el hijo de alguien? Cuéntame abajo si este documental te llegó. Compártelo con alguien que lo necesite ver. Y si todavía no estás suscrito a Detrás de la Fama, hazlo ahora para que no te pierdas lo que viene la próxima semana. Otra historia que no vas a encontrar en ningún otro sitio.